Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del efecto del escalado para evaluar la incertidumbre en factorización coprima. En concreto, la idea básica que motiva este vídeo es que una planta y un controlador pueden cambiarse de unidades. Puedo pasar de 0 a 100 litros en determinado sensor de caudal o algo así a 420 miliamperios. Entonces el controlador realmente es el mismo, es un cambio de variable y los márgenes de robustez deberían ser los mismos. Pero claro, hay que adimensionalizar estos márgenes de alguna forma. El margen ante incertidumbre coprima normalizada es un número que une varias incertidumbres, pero no es adimensional y por tanto depende del escalado. Y entonces el objetivo de este vídeo es comprender la dependencia de ese margen con el escalado y sugerir recomendaciones para que los números que se obtengan en aplicaciones tengan sentido. El teorema de pequeña ganancia en representación factorizada me dice que si yo tengo este modelo nominal, pero m cuadrado más n cuadrado, bueno, como son complejos, pues esta cosa de aquí da 1, es una factorización normalizada. Entonces, si el proceso real es este de aquí, la tolerancia ante errores de modelado de norma menor que 1 vendrá garantizada si la norma de t es menor que 1, siendo t esta función de transferencia, esta matriz de transferencia de aquí. Obviamente, pues si la norma de t es 3, pues esto será delta menor de 1/3, ¿vale? Por pequeña ganancia. La cuestión es que como los elementos de esta matriz de transferencia son cosas muy interesantes de un bucle de control, la sensibilidad complementaria de referencia-salida, de referencia-acción de control, esto permite que, además de esta interpretación formal en incertidumbre en numerador y denominador normalizados, también tengamos una segunda interpretación como mezcla de muchas incertidumbres. La matriz de transferencia de lo que hay aquí abajo es precisamente esta t de S que decíamos allí, y por tanto, pues si ponemos una delta grandísima entre todas las entradas y salidas de estas funciones de transferencia, este delta también se puede interpretar como que la norma de t nos protege ante este error de modelado o equivalentemente ante este de aquí. Esto es un efecto conjunto de incertidumbres multiplicativas fuera de diagonal y aditivas en la diagonal. La cuestión es que si ahora yo cambio de unidades, paso de voltios a milivoltios o alguna cosa así, un escalado de I y un escalado de U, pues entonces tengo una planta escalada P, una K escalada, un regulador escalado que tiene esta pinta, y este bucle de control realmente es exactamente el mismo, pero con el cambio de unidades. Con lo cual, mi análisis de robustez debería darme las mismas conclusiones. Sin embargo, el comando que me da la norma de esta función t, bueno, su inversa, la iScoprime factor margin de MATLAB, cambia según este escalado. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo esta función de segundo orden, les pongo un par de P's, el regulador 1 muy rápido, el regulador 2 más lento, y digamos este es el bucle abierto. Entonces el regulador 2 pues acelera de 4 a 1,5 segundos más o menos el tiempo de establecimiento, y el regulador 1 acelera de 4 a 0,2. Entonces el sentido común nos dice que el regulador 1 debe ser muy poco robusto, debe tener mucha actividad de alta frecuencia, etc. Puede ser que esta normalized coprime factor uncertainty combinado de esto de baja en el regulador 1 y de decente en el regulador 2. Bueno, pues vamos a verlo. Si directamente cojo la fórmula tal cual, G por K, entonces tiene ganancia 4, entonces resulta que me da una tolerancia de 0,2 para el regulador 1, el rojo, y de 0,6 para el regulador 2. Sí que me dice que el amarillo es bastante más robusto que el rojo, pero teniendo en cuenta que si supera 0,25, los inventores de todos estos métodos te dicen que es un buen regulador en la práctica, hombre, este 0,20 no está tan lejos, con lo cual podríamos erróneamente quizás concluir que este es un buen regulador en la práctica. Obviamente hay que mirar más cosas aparte de este numerito, ¿vale? El tema es que, aparte de esto, el objetivo de este vídeo es discutir que ocurren cosas con el escalado. En concreto, si yo divido G por 4, normalizo a ganancia 1, y entonces, claro, pues si divido G por 4, multiplico por 4 la acción de control para que el bucle sea exactamente el mismo, ¿vale? Pues en el caso de K1 y el caso de K2, entonces ahora tengo 0,05 y 0,22. Entonces ya me da que el margen del regulador 1 está muy por debajo del 0,25 que los inventores de todos estos métodos recomiendan. Por lo tanto, con este escalado yo no lo recomendaría, mientras que con este escalado sí. Y si ahora en vez de dividir la ganancia por 4 yo lo multiplico por 5, pongo G en ganancia 20, pues entonces resulta que el margen de este es de 0,55, me saldría buenísimo, y sin embargo el margen del segundo me daría más pequeño, 0,25. Entonces, claro, según el escalado, uno es bueno o malo, e incluso no solo eso, sino que además cambia el orden. Según el escalado, el 2 es mejor que el 1, pero con otros escalados el 1 es mejor que el 2. Entonces, pues hay que, obviamente, poner un poco de orden en todo esto, y ese objetivo, pues es el objetivo
de las siguientes discusiones. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, pues si ahora, analizando esta figura, aplico este cambio de variable, pues haciendo operaciones que no merece la pena, digamos, detallar, lo revisáis vosotros. La cuestión es que en magnitudes escaladas, esta es la nueva incertidumbre multiplicativa de salida, esta es la nueva aditiva, esta es la nueva multiplicativa de entrada y esta es la nueva aditiva de salida. Entonces vemos que, claro, sí que es verdad que si estas incertidumbres fueran diagonales, pues aquí multiplicamos por el escalado de u y aquí dividimos por el escalado de u, y por lo tanto las incertidumbres porcentuales, por lo menos en el caso diagonal, serían insensibles a escalado. Claro, básicamente si algo tiene un 3% de error, pues cuando yo multiplique ese algo por 500, el resultado seguirá teniendo un 3% de error. Obviamente si deltas son no estructuradas, no diagonales y estas escalados son en distintas variables, etcétera, eso ya no es así. Pero bueno, grosso modo podemos decir que las incertidumbres multiplicativas no cambian, pero las aditivas pues sí que cambian mucho. Con lo cual, pues una vez vemos esto, claro, los tamaños de las incertidumbres cambian y por tanto, pues el NCF margin, que me da una nueva cota de delta, pues claro, como estas cosas se han multiplicado por 100, por 1000, por 4, por 20, se han dividido, bueno, pues el resultado es un NCF margin distinto. ¿Qué podemos recomendar para que, bueno, pues lo que los creadores de la técnica dicen del NCF margin de 0,25 tenga un significado tecnológico adecuado? Bueno, pues básicamente como yo tengo que juntar todas estas matrices de incertidumbre en un único valor singular máximo, o juntar estas dos matrices de incertidumbre, pues básicamente la idea es que deben tener valores comparables, valores parecidos, o que estos pues también tengan valores comparables en las mismas unidades. Claro, entonces, en este sentido, claro, ¿cuándo numerador y denominador su incertidumbre tendría un valor parecido o comparable? Pues básicamente, pues un poco si el numerador y el denominador en una aplicación son parecidos, pues entonces uno debería esperar que su incertidumbre fuera parecida. Entonces, cuando el numerador y el denominador son iguales, esto es 1. Por lo tanto, pues un poco, pues cuando la respuesta en frecuencia cruza 1, o más o menos podríamos decir, pues cuando el diagrama de Bode cruza 1 o algo así, podríamos decir que el tamaño de n y de m son parecidos y entonces su incertidumbre tendrá un significado parecido y equivalente y entonces esto de aquí dará un significado coherente. Pues básicamente es eso, NCF margin devuelve el tamaño combinado de estas cuatro incertidumbres con un, digamos, significado más o menos conjunto tecnológicamente correcto a frecuencias cerca del cruce este con 0 decibelios. Entonces el tema es, pues claro, decidir a qué frecuencias tengo que escalar para que la cosa cruce por 0 decibelios. La primera idea, pues un poco también sería pues escalar para que estas cosas tengan valores parecidos, pues en el entorno del ancho de banda de bucle cerrado o algo así, los puntos más cercanos al -1 en Nyquist, ¿vale? Pues un poco porque son los que me dominarán el tema de la estabilidad robusta. Entonces, claro, esta frecuencia pues deseada de bucle cerrado pues será, no sé, 2 o 3 veces el polo dominante de bucle abierto o algo así. Entonces este es un primer análisis. Ahora, si concretamos en recomendaciones numéricas concretas, vamos a realizar esta primera interpretación. Si supongo que yo tendré un cierto X% de error multiplicativo, un cierto X% de la ganancia estática a altas frecuencias, un cierto X% de lo que sería la ganancia alrededor de los picos de resonancia y quiero obtener un estimado de ese X, pues bueno, básicamente cuando m es igual a n, cuando la planta vale 1, bueno, pues eso es un poco decir que si mi punto de referencia es todo en porcentaje de la ganancia estática, pues que para que yo interprete todas estas cosas adecuadamente, la ganancia estática de mi planta debe ser igual a 1. Entonces, pues la factorización coprima normalizada sería esto, n sería igual a m, ¿vale? Y entonces, pues el NCF margin con la planta escalada ganancia 1, pues me daría más o menos este porcentaje de todas estas cuatro incertidumbres multiplicativas y aditivas, que claro, sobre 1, un 10% es lo mismo que un 0,1 aditivo, ¿vale? Por lo tanto, hemos conseguido este significado homogéneo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera idea es escalar a ganancia estática 1 y por lo tanto, a falta de otra descripción más sofisticada, quizás esto sea lo que tenga un significado tecnológico más parecido a la cota esta de 0,25 que los creadores del método proponían. ¿Qué es lo que ocurre? También si tengo resonancias significativas, pues claro, si esto es 1, pero esto es 4, en los 12 decibelios, por ejemplo, ¿vale? Estamos ahora en unidades absolutas, pues claro, la inversa de esto es 0,25 y por tanto, pues la incertidumbre aditiva inversa, esta de aquí, no puede pasar de 0,25, por lo tanto, es imposible si la resonancia es 4 que esto de aquí ocurra. En este caso, por ejemplo, pues la recomendación sería reescalar el sistema pues para estar como ni para ti ni para mí, a 0,5 y 2,
¿vale? La media geométrica entre 1 y 4, lo convertimos a 1, y entonces pues así, bajando 6 decibelios, esto es menos 6, esto es más 6, ¿vale? La incertidumbre aditiva, por ejemplo, sobre este 0,5 de la ganancia, pues 1 entre 2 también da 0,5, ¿vale? Y entonces pues la aditiva y la aditiva inversa hablan el mismo lenguaje, son medidas de una forma más o menos similar, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues tendremos que las multiplicativas les da igual el escalado, y entonces, bueno, pues al final, por lo tanto, en sistemas con resonancia, quizás el escalado que me dé un significado razonable, más cercano a lo que los creadores de la técnica intentaban transmitir, era pues esta media geométrica, 0 decibelios, entre pues lo que sería la ganancia y lo que sería el pico de resonancia. En el caso multivariable, pues como la ganancia es una matriz, pues básicamente habría que escalar para conseguir un buen condicionamiento. Por ejemplo, pues evitar este condicionamiento de casi 1000, digamos, pues pasando de milivoltios a voltios, ¿vale? De hecho, pues el condicionamiento óptimo es un determinado problema, digamos, de escalado que tiene una solución basada en la optimización, un objetivo de este vídeo. Entonces, pues hacer este escalado, ¿vale? Y luego, pues intentar hacer un escalado conjunto, todo, multiplicar todo por algún número, de modo que, bueno, pues que la ganancia mínima, máxima resonancia, pues esté un poco, pues alrededor eso de este intervalo o algo así. Entonces, pues con estos escalados podríamos intentar hablar de estos límites de margen Coprima. Con lo cual vamos a concluir. El margen ante incertidumbre tiene dos interpretaciones, error en numerador y denominador, o un error combinado, aditivo, multiplicativo, directo e inverso de 4 incertidumbres. Entonces, como los escalados cambian el tamaño y la importancia relativa de todos estos factores, lo que se sugiere es pues, escalar a una ganancia estática cercano a 1, o básicamente pues a una media de picos de resonancia y ganancia más o menos alrededor de 1. Entonces, pues si conseguimos escalar algo que más o menos su ganancia estática y su resonancia o su mínimo valor singular, máximo valor singular en bajas frecuencias esté en este intervalo, pues entonces este NCF margin de 0,3 pues sugiere una robustez aceptable en bastantes aplicaciones así más o menos sencillas, unos picos de sensibilidad y sensibilidad complementaria razonables, menores a 3, a grosso modo, o pues si fuera un diseño monovariable en frecuencia, unos márgenes de fase de más de 20 y de ganancia de más de 1,5, digamos, como medidas de robustez en diseños clásicos antes de la teoría H infinito. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.